Estamos en contacto con Mariano Bianchino, presidente de la departamental del Frente Amplio en Canelones, con las actividades que se vienen, fundamentalmente lo que va a ser el acto del 25 de agosto, que no solamente se recuerda la declaratoria de la independencia, sino que también es el día del comité de base, y es por eso que lo estamos recibiendo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti y para toda la audiencia de FM San Ramón. Como bien tú decías, es así. Es una jornada clave, esperemos que sea un punto de inflexión. Es una reivindicación histórica para la izquierda en el país. Es algo por lo cual en el resto del mundo también se nos pregunta cómo es esto de una coalición tan diversa, tan amplia, compleja, con muchas veces, que tiene una representación orgánica o una red o un tejido desde el punto de vista institucional, que a veces lo hace lento, inentendible, pesado, burocrático, pero que nos ha permitido mantenernos juntos y que es el santo y seña de la identidad, de la unión de todos aquellos que quieren un Estado presente, que creen que el Estado debe ser un agente redistribuidor de la riqueza, de todos aquellos que creen, como decía Artigas, y eso es lo que nos une, que los más infelices sean los más privilegiados. Y además de todo eso, que representa el 50% del Frente Amplio, que son los sectores políticos, las decenas de sectores políticos que integran el Frente Amplio, ese otro 50% son las bases, y bueno, para nosotros en lo personal son un factor imprescindible de una reserva política y moral y ética también de nuestro pueblo, porque allí se encuentran un montón de compañeros y compañeras que no cobran un salario por hacer política, que le quitan y le recortan tiempo de sus vidas al confort, a la vida familiar, que después de su trabajo, que no viven de la política, sino que han hecho de la militancia una compleja y muchas veces dolorosa y con muchas cicatrices fábrica de construir sueños. Así que a casi a un mes de un punto de inflexión tan importante para la historia del país como va a ser octubre, creemos que el 25 de agosto sea una instancia central, no para meterse para adentro de los comités, sino para salir hacia afuera, para embanderar nuevamente con la bandera de Otorgués las casas de los vecinos y de las vecinas, y para conversar de lo que hay que conversar. En Canelones hay más de 30 actividades, como tú decías, y las actividades son muy diversas, porque por esto de Citarrosa no hay adivinos ni reyes que le marquen a los pueblos el destino que vaya a recorrer. Hay lugares que hacen una buceca, hay otros que hablan de seguridad, hay otros que viene un ministro, hay otros que tratan el tema del empleo, algunos tratan el tema de campaña, en fin. Creo que es sano también para toda la democracia, ¿no? Y por lo tanto lo celebramos y tratamos de darle aire en los medios que ustedes tan respetuosamente nos dan el espacio. Bien, Mariano, aparte, como tú bien decías, a días de una jornada electoral muy importante que puede llegar a ser decisiva o no, pero que en definitiva tiene mucho peso, naturalmente, ¿cómo se va viviendo todo esto, no? Lo que es justamente, aparte de una campaña larguísima que empezó en las internas, sí, que ahora continúa de cara a octubre y que seguramente se pueda llegar a extender en un eventual balotaje. ¿Cómo se va viviendo eso hoy? Bueno, yo recuerdo haber hablado contigo, y que sos un periodista que ha sido muy incisivo y muy coherente en todos estos años. Hace varios años te decía, la campaña empezó hace rato. Yo creo que vivimos un periodo electoral de 5 años como nunca se vivió en la historia del país, con algunas características muy particulares. Esta es mi opinión, se puede coincidir o no. En primero, un ataque furibundo, nocivo y peligroso, a la propia idea de hacer política. Es decir, a la política como esfera, como campus, como hábito, como dispositivo de las personas, ha sido muy cuestionada. Y esto es peligrosísimo, porque en realidad la política en sí mismo es lo único que no tiene dueño o que no ha sido totalmente comprable por los otros poderes, por ejemplo, o por los otros saberes, por ejemplo, por la economía, por el poder económico, por ejemplo, por el poder militar, por ejemplo, por el poder transnacional.
por ejemplo, por el poder de los formadores de opinión, de los grandes medios de comunicación, no de FM San Ramón, o de Radio Continental, o de la 30, por ejemplo, por aquellos que invierten decenas de millones de dólares en el Big Data, para saber nuestros pensamientos y para formatear también nuestras propias preferencias y sueños, con arreglo a que, a tratar de que de alguna forma el esclavo se enamore del amo, pero eso solo por un ratito, como y después pasa como en la Argentina de Macri, porque los Durán Barba, el coacheo, la sonrisa photoshopeada, el mensaje dirigido a lo que la gente quiere escuchar, eso puede durar peligrosamente un tiempo y puede hacer que las élites, que las oligarquías logren con una sonrisa llegar, pero lo que no se puede coachear es después el hambre, pagar 5 o 6 mil pesos de luz, que una garrafa te valga 3 o 4 mil pesos, como pasa en Argentina, que te quedes sin políticas sociales, que si tenés silla de ruedas te mueras, porque ya no tenés ningún tipo de beneficio del Estado, porque si sos jubilado tenés que optar entre comer o comprar los medicamentos, entonces es como morirte de alguna enfermedad o de hambre, y eso no se puede disimular, y pasa lo que pasa con un endeudamiento además con el Fondo Monetario Internacional de 55 mil millones de dólares que no lo logró ni Cavallo, ni López Murphy, ni Martínez de Hoz en la dictadura después del gobierno de Isabelita. Así que esperemos que este 25 de agosto también sirva para reflexionar sobre estas cosas y para que Uruguay, en esta campaña tan larga y en este país que siempre tuvo una tradición democrática y una pedagogía política, no sé que esto es camisetero, pero bastante más profunda que otros países de América Latina, porque el Partido Colorado y el Partido Nacional casi que anteceden a la nación y son partidos fundadores y formadores también de formación y de sabiduría política, y porque el Frente Amplio hace ya casi 50 años es heredero de estas tradiciones, y creo que se discutía hasta no hace mucho y se sabía mucho más de política de lo que se sabe hoy, y creo que las discusiones como las que se dan en el 25 de agosto, en el día del comité de base, deberían ser más frecuentes, porque a mí me preocupa mucho que se juegue también con la ignorancia de nuestro pueblo, ¿no? Por aquello de Citarrosa, que la decencia y la ignorancia no son la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores que no encuentran causas mejores para comprarse otra estancia, y hay que evitar eso, porque ahora ya no es una estancia, sino que el país entero por el que van, por la privatización de las empresas públicas, por la flexibilización laboral. Así que bueno, va a ser una pelea larga, pero esperemos que se entienda, y nosotros creo que la tenemos que dar con humildad, con una humildad de la que tal vez seguramente yo carezca, pero estamos convencidos de estas ideas y somos las que ponemos arriba de la mesa. Bien, para no perder lo bueno y hacerlo mejor, tú hablabas por allí acerca de todos aquellos derechos que se han obtenido, y uno siempre ve en el discurso el temor a que si no es el Frente Amplio el que continúe esos derechos, se puedan perder. ¿Es así como está planteado en definitiva? ¿Es errada esa lectura o no? ¿Va por ese lado, Mariano? Para mí no es suficiente, para mí es una lectura insuficiente. Sé que algunos compañeros pueden tenerla, para mí no alcanza. Respondo por partes la pregunta. ¿Y los derechos se pueden perder? ¿Cuáles? Que los mismos que sacaron a las empresas grandes patronales pasen además a estar a ambos lados del mostrador, a representar en el Estado también, porque ¿qué significa cuando tal dice que hay que abrazar a un empresario? Que el problema de la educación es que tiene 15 dirigentes que fueron sindicalistas. Talvi, que fue, digamos, el referente y el director, de alguna manera, el negociador principal, nombrado por el gobierno de la calle Pou,
para pedir 3 préstamos con el Fondo Monetario Internacional, que el Uruguay no precisaba, y cuyo dinero tampoco retiró. Lo que precisaba eran los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que eran básicamente reforma jubilatoria. Esto es viejo como el ruido, es más años para jubilarte y reducción de las jubilaciones, flexibilización laboral y privatizaciones. En el gobierno de la calle se vio con la famosa ley de empresas públicas que el pueblo uruguayo, que todos nosotros, pateando mano a mano, primero con la firma, después con la huella digital, impedimos que se vendieran las joyas de la abuela. Ahora, si alcanza con eso, yo creo que no, porque los gobiernos de izquierda no están para conservar lo que se tiene, están para ir a más. Queda mucho por hacer en materia de educación en este país, queda mucho por hacer en materia de salud, queda muchísimo por hacer en materia de vivienda. Sigue siendo un problema la vivienda en este país. ¿Queda mucho por hacer en seguridad o no? ¿Depende todo del Estado? Seguramente no, pero hay que repensar todo eso. Ahora, un cuarto gobierno para ser mejores, en una etapa donde además los líderes históricos del propio Frente Amplio, de alguna manera los mitos o los próceres, ¿no? Que también son seres humanos de carne y hueso, donde la biología pasa. Entonces creo que por aquellos Artigas, de ilustrados y valientes, de que también hay una generación que va a tener que tomar esas banderas y reinventarlas, no a las, digamos, apoyados sobre los hombros de gigantes, pero no a la sombra de ellos, digamos, y está claro que un gobierno de corte neoliberal va a defender los intereses de una minoría, pero muy minoritaria, ni siquiera los de la burguesía nacional. Entonces, bueno, me parece que si tenés una empresa, que si tenés una chacra, que si tenés un tambo pequeño, que si tenés un kiosco, una farmacia, que si sos maestro, que si sos policía, vos viste cómo vivías, vos tenés memoria, digamos, ¿no? Si sos un asalariado, si tenés alguna changa eventual, si sos un obrero de la construcción, yo qué sé, de explotado, de milico y de paisano, por decirlo de alguna manera, y de todos aquellos comunes, de todas aquellas personas comunes y corrientes, creo que el Frente Amplio expresa esos intereses, y creo que los otros partidos, en este momento particular de la historia del país, no quiere decir que en otros momentos no lo hayan expresado, no los representan. Y termino. La ley de los trabajadores, de las 8 horas de los trabajadores, lo votaron. La ley de interrupción voluntaria del embarazo para que las mujeres no se murieran con abortos clandestinos, no lo votaron. La ley de las trabajadoras domésticas no lo votaron. La de responsabilidad penal empresarial no la votaron, porque no te votan ninguna ley que vaya en contra de sus propios intereses. Esperemos que el pueblo, que los chanchos no votemos a Cativelli, como decía Mujica. Mariano, un fuerte abrazo, gracias por estar y buena suerte para lo que va a ser este 25 de agosto, el Día del Comité de Base. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, los valoro mucho, porque son personas muy respetuosas y gente de bien, que jamás en todos estos años han hecho una zancadilla y hacen un periodismo muy profesional. En nombre del Frente Amplio se lo agradezco también.